Esta es la historia de un hombre pobre, humillado por sus deudas, que un día decide algo que parece insignificante, pero le cambia la vida. No recibe ayuda, no gana más dinero, no ocurre ningún milagro. Aún así, pasa de caminar con la cabeza baja a recuperar algo que casi nadie valora hasta perderlo. Quédate, porque esta decisión sencilla desafía todo lo que te han enseñado sobre el dinero. Antes de profundizar en esta historia que cambiará tu vida, solo te pido tu suscripción al canal. Estaremos compartiendo muchas más, llenas de mensajes enriquecedores para tu vida. En un pueblo donde el polvo no solo cubría los caminos, sino también las esperanzas. Allí vivía ese joven jornalero con su esposa y su hijo pequeño, en una casa tan humilde que parecía provisional, como si nunca hubieran terminado de instalarse en la vida. No tenía tierras, no tenía ahorros y casi nunca tenía dinero propio, porque todo lo que ganaba ya estaba comprometido antes de llegar a sus manos. Cada amanecer salía a trabajar con el cuerpo cansado y la cabeza baja, no por falta de orgullo, sino por costumbre, porque cuando uno debe, aprende a no mirar de frente. Soñaba con algo simple, no con riqueza ni lujos, solo con dejar de correr detrás del dinero ajeno, con que un día lo que entrara en su casa se quedara ahí. Pero en ese pueblo, como en muchos otros, la pobreza no era solo falta de recursos, era una forma de vida que se heredaba, una rutina silenciosa donde trabajar mucho no garantizaba avanzar, y donde la deuda se aceptaba como si fuera parte natural del destino. Un día empujó la puerta de la tienda con la misma mezcla de necesidad y vergüenza de siempre, pero esa mañana todo pesó más. La bisagra oxidada chilló fuerte, demasiado fuerte, y ese sonido bastó para que varias cabezas se giraran al mismo tiempo. La tienda era pequeña, oscura, con sacos de harina apilados y frascos viejos en los estantes, pero para él era como entrar a un tribunal. Antes de que pudiera decir una palabra, el tendero levantó la vista desde su cuaderno y sonrió de lado, esa sonrisa que no busca reírse, sino marcar territorio. Ahí viene el que vive de fiado, soltó sin apuro, dejando que la frase caminara sola por el lugar. Algunas personas rieron por compromiso, otras bajaron la mirada, pero nadie dijo nada. El tendero abrió el cuaderno manchado de grasa con un gesto lento, casi ceremonioso, y lo puso sobre el mostrador para que todos lo vieran. Su nombre aparecía una y otra vez, repetido como si no fuera el nombre de un hombre, sino el de un problema. Harina, café, azúcar, fechas, números escritos sin emoción, porque la deuda no necesita historias, solo pruebas. Cada página era un recordatorio de que su vida estaba anotada ahí, que sus días de trabajo no le pertenecían del todo. Intentó saludar, decir buen día, pero la voz le salió baja, inútil, como si ya no tuviera derecho a sonar fuerte en ese lugar. Mientras el tendero golpeaba el mostrador exigiendo pagos que no podía hacer, él sintió las miradas clavarse en la nuca, ardiendo más que el sol del mediodía. No eran miradas de odio, eran peores, eran miradas de superioridad tranquila, de gente que se siente a salvo porque, por una vez, no es a ellos a quienes humillan. Entendió entonces que la deuda no solo lo mantenía pobre, lo mantenía pequeño. Tomó la cesta vacía con manos temblorosas, dio media vuelta y salió sin responder, mientras los murmullos lo seguían hasta la calle. Caminó bajo el sol con la sensación de cargar algo invisible y pesado, comprendiendo que no llevaba comida, llevaba vergüenza, y que esa carga, más que el hambre, era la que estaba empezando a romperlo por dentro. Esa noche la casa estaba en silencio, pero dentro de él todo hacía ruido. El viento sacudía la ventana y arrastraba polvo por el camino, como si el pueblo entero se burlara una vez más, y aún así no logró cerrar los ojos. La escena de la tienda volvía una y otra vez, la voz del tendero, las risas contenidas, el cuaderno abierto sobre el mostrador, su nombre reducido a números. Miró a su esposa dormida, agotada, y al niño respirando tranquilo, ajeno a todo, y sintió una presión en el pecho que no venía del cansancio, sino de la impotencia. No le dolía trabajar, no le dolía ser pobre. Lo que lo destruía era vivir con la sensación constante de deberle algo a todos. Se sentó junto a la ventana y miró sus manos a la luz débil de la luna. Eran manos fuertes, marcadas por años de trabajo duro, y aún así parecían inútiles frente a un cuaderno de deudas. Por primera vez entendió con claridad algo que nunca había sabido explicar. La deuda no solo se llevaba su dinero antes de que llegara a casa, también se llevaba su voz, su derecho a hablar, su lugar frente a los demás. Y en ese momento, sin discursos ni promesas grandilocuentes, tomó una decisión silenciosa que no tenía nada de heroica, pero lo cambiaría todo. Se dijo que prefería pasar hambre antes que volver a ser señalado,
que prefería caminar descalzo antes que entrar de nuevo a esa tienda con la cabeza baja. Susurró que no volvería a deber una sola moneda, nunca más, y al hacerlo sintió algo nuevo, una mezcla de miedo y alivio, como quien sabe que el camino que viene será más duro, pero también el único que le permitirá volver a mirarse al espejo sin vergüenza. Al día siguiente comenzó la parte más cruel del cambio, porque decidir dejar de deber no te libera de inmediato, primero te pone a prueba. Cuando llegó el momento del pago, el capataz lo llamó como siempre y, casi por costumbre, le ofreció adelantarle unas monedas. Era una escena conocida, cómoda, casi automática, pero esta vez el jornalero se quedó en silencio unos segundos más de lo normal. Respiró hondo, sintió el peso de la decisión en el pecho y dijo que no. No explicó, no se justificó, solo dijo no. Las risas no tardaron en aparecer, comentarios sueltos, miradas de burla, como si renunciar al adelanto fuera una locura mayor que vivir endeudado. Él apretó los dientes y siguió trabajando, porque sabía que, desde ese momento, cada día iba a costar más. Las consecuencias no tardaron en llegar. Las mañanas se volvieron largas sin café caliente, las noches se hicieron más silenciosas sin tabaco, y la comida empezó a medirse con cuidado, como si cada bocado tuviera que justificar su existencia. La olla ya no hervía por costumbre, hervía cuando alcanzaba, y muchas veces no alcanzaba. El hambre rondaba la casa despacio, sin gritar, pero presente, y aún así él sentía que dolía menos que la humillación. Era un dolor distinto, más limpio, el dolor de aguantar por una razón y no de arrastrarse por costumbre. Su esposa lo miraba con preocupación, pero también con algo nuevo, una mezcla de miedo y respeto, porque entendía que ese sacrificio no era un capricho, era una frontera. Para no volver a caer en la tentación del fiado, tuvo que hacer algo que le dolió más que el hambre. Un día, con el rostro serio, dejó sus únicos zapatos sobre el mostrador de la tienda y los entregó sin discutir, como quien arranca una parte de sí mismo. El tendero los tomó sin mirarlo siquiera, acostumbrado a ganar siempre. Esa tarde, el jornalero caminó descalzo por el camino pedregoso, sintiendo cada piedra clavarse en la planta de los pies, pero no se detuvo. Cada paso era una confirmación de su decisión. Llegó a casa cansado, con los pies heridos y el cuerpo rendido, y le dijo a su esposa, casi en un susurro, que prefería vivir con menos antes que volver a bajar la cabeza. Lloró esa noche, no por derrota, sino por el cansancio profundo de quien entiende que la libertad no se consigue sin pagar un precio, y que el suyo, al menos, estaba empezando a ser digno. Fue en medio de esa escasez cuando nació la idea de la caja, no como una idea brillante, sino como un acto de resistencia. Detrás de la casa, donde la tierra estaba tan dura como su situación, cavó un hoyo pequeño con una pala vieja, sudando más de rabia que de esfuerzo. No buscaba esconder dinero, porque no lo tenía. Buscaba marcar un límite. Enterró una caja de lata oxidada completamente vacía, y aún así lo hizo con cuidado, como si guardara algo valioso. Ese gesto, absurdo para cualquiera que lo hubiera visto, era en realidad una promesa enterrada. Ahí iría primero lo poco que ganara, antes de cualquier gasto, antes de cualquier tentación. Cuando llegó el siguiente pago, el dinero le pesaba en el bolsillo como nunca. El camino hacia la tienda estaba ahí, conocido, fácil, casi automático, pero esta vez se desvió. En silencio, sacó unas cuantas monedas y las dejó caer dentro de la caja. El sonido fue seco, breve, casi insignificante, pero por dentro le sacudió el pecho. No era suficiente para comprar comida, ni ropa, ni alivio inmediato, pero era suyo, y nadie podía reclamárselo. Cada quincena repitió el mismo ritual, sin contárselo a nadie, agachándose sobre la tierra como si conversara con ella, escuchando cómo la caja iba ganando peso lentamente. Con el tiempo entendió que no estaba guardando dinero, estaba guardando dignidad. Cada moneda que caía ahí era una palabra que no había podido decir en la tienda, una mirada que no tuvo que bajar, un paso que no dio hacia la humillación. La tentación lo seguía todos los días. El olor del café, la carne salada, las botellas brillando detrás del vidrio, todo parecía llamarlo por su nombre. Pero él recordaba el sonido del metal dentro de la caja y seguía de largo. La caja se convirtió en su ancla, en la prueba silenciosa de que, aunque la vida seguía siendo dura, ya no estaba completamente en manos de otros. El día que por fin juntó el dinero suficiente para saldar la deuda no lo anunció, no lo celebró y tampoco lo compartió con nadie. Simplemente sintió algo distinto al caminar, una calma extraña,
como si el peso invisible que había cargado durante años empezara a aflojarse. Cuando recibió su pago, dobló el dinero con cuidado y lo guardó en el bolsillo, sabiendo exactamente a dónde iba a ir, y por primera vez no sintió ansiedad, sino control. Sus pies, por pura costumbre, lo empujaron hacia la tienda, pero se detuvo a mitad del camino. Respiró hondo, dio media vuelta y siguió caminando, recordándose que la costumbre también puede ser una cadena. Entró a la tienda sin prisa y sin bajar la cabeza. El tendero lo miró con la misma expresión de siempre, esperando súplicas o excusas, pero no encontró ninguna. El jornalero dejó el dinero exacto sobre el mostrador, ni una moneda de más ni una de menos, y dijo con voz firme que esa sería la última vez que le pagaría una deuda. No hubo risas, no hubo burlas, no hubo comentarios. El silencio cayó pesado, porque cuando alguien rompe una cadena delante de otros, incomoda. Los clientes observaron sin decir palabra, conscientes de que algo había cambiado, no en el dinero, sino en la postura de ese hombre que antes entraba encorvado y ahora salía erguido. A partir de ese día, la vida siguió siendo austera, pero dejó de ser asfixiante. Cada pago tenía un destino claro, cada gasto era pensado, y una parte, aunque fuera mínima, siempre volvía a la caja enterrada en la tierra. Pasaron los meses y luego los años sin milagros ni golpes de suerte, solo trabajo constante y silencio. Con esas monedas guardadas una a una, logró comprar un pequeño pedazo de tierra seca a las afueras del pueblo. No era fértil ni prometía abundancia, pero era suya, pagada sin deberle nada a nadie. El día que firmó el papel frente al notario, sintió que respiraba hondo por primera vez en su vida, entendiendo que quizá nunca sería rico, pero había conquistado algo más raro y más valioso, la libertad de vivir sin deber. Después de pagar la deuda y comprar la tierra, algo inesperado ocurrió. El mundo empezó a tratarlo distinto. No porque tuviera más dinero, sino porque ya no necesitaba pedir. El tendero lo notó enseguida. Una tarde, cuando lo vio pasar frente a la tienda, lo llamó con un tono nuevo, casi amable, ofreciéndole crédito para mejorar la casa, herramientas nuevas, facilidades que antes jamás existieron. El jornalero lo escuchó en silencio y entendió algo con claridad brutal. Cuando debía, lo humillaban; cuando dejó de deber, lo querían recuperar. No era ayuda lo que le ofrecían, era control disfrazado. Con el tiempo, los vecinos también comenzaron a mirarlo diferente. Algunos se acercaban con curiosidad, otros con desconfianza. Querían saber cómo alguien tan común, sin suerte ni herencia, había logrado salir del mismo agujero donde todos seguían cayendo. Él nunca habló de sacrificios heroicos ni de fórmulas mágicas. Decía lo justo, dejó de vivir como si el mañana estuviera garantizado. Un día, un joven campesino llegó a su casa al amanecer, con la misma mirada cansada que él había tenido años atrás, y le preguntó qué debía hacer. El hombre lo miró largo rato y respondió sin dureza, pero sin consuelo fácil: no confundas necesidad con costumbre. Necesidad es comer. Costumbre es gastar lo que no tienes. El joven no dijo nada, pero se fue distinto, porque hay palabras que no hacen ruido, pero empiezan a trabajar despacio por dentro. Con el paso del tiempo comprendió que su mayor victoria no había sido pagar la deuda ni comprar la tierra, sino el silencio que llegó después. Nadie volvió a llamarlo fiado. Nadie pudo exigirle nada, nadie tenía ya un cuaderno con su nombre escrito como sentencia. En un pueblo donde casi todos debían algo, no deber se volvió una forma de respeto. Su casa siguió siendo humilde, su ropa vieja, su vida sencilla, pero caminaba con la espalda recta y la mirada firme, porque había aprendido que la pobreza puede doler, pero la deuda humilla, y que entre esas dos cosas hay una diferencia enorme. Los vecinos empezaron a notarlo, a preguntarse cómo alguien sin estudios ni herencias había logrado salir del círculo sin milagros ni trampas. Él siempre respondía lo mismo, sin alardes ni discursos largos: dejó de gastar lo que todavía no existía. Entendió que no hace falta ganar más para vivir mejor, sino aprender a decir no a tiempo, porque cada moneda gastada antes de tenerla es un pedazo de libertad entregado. La deuda, lo entendió tarde, pero para siempre, no empieza con un papel ni con una firma, empieza con un hábito. Si esta historia te tocó, no es casualidad. Tal vez también cargas con algo que no te deja levantar la cabeza. Escribe en los comentarios "Yo soy libre", suscríbete al canal y recuerda esto antes de irte: la libertad no es tener mucho, la libertad es que nadie pueda reclamarte nada, porque nada debes.